Yo sé que todos están aquí porque tienen hambre de la presencia del Señor, porque, ¿verdad?, queremos agradar al Señor. Esa es la principal razón por la que yo estoy aquí, ¿verdad? Quiero agradar al Señor con todo mi corazón. No hago lo que hago por agradar al hombre, pero lo hago por agradar al Señor. Amén. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando del significado del bautismo, ¿verdad? Que el bautismo significa salir de una identidad del mundo, ¿verdad?, y entrar en Cristo. Ahora vamos a hablar, hermanos, de cómo debe ser una vida después del bautismo, ¿verdad? Se va a bautizar la hermana Roxana, creo yo que se va a bautizar para el día 9, ¿verdad? Estamos planeando, ¿verdad? Estamos poniéndonos de acuerdo con toda la iglesia para que ese bautizo se lleve a cabo el 9 de septiembre, que es sábado, que es de este sábado que viene al otro, para los que nos puedan acompañar. Lalo también se quiere bautizar, no sé si lo va a hacer aquí, no sé qué planes tenga, ¿verdad? Pero que sea Dios poniendo en sus corazones, tomando una decisión. Los bautizos, hermano, no significa que cuando usted se bautiza usted ya es un ángel, ¿verdad? Todos como humanos seguimos teniendo errores, pero no podemos salir, hermano, porque hermano, cometí un error, cometí adulterio, salí de la casa, iba a la tienda y llegué y cometí adulterio. Eso no son errores, hermanos, ¿verdad? Eso se premedita antes de hacerlo. Entonces, errores es una cosa que usted hace sin querer hacer, o de repente simplemente sucedió algo, pero no tiene nada que ver, donde usted pone su mente y le pone conciencia, le pone en mente a las cosas y las hace. Los errores, hermanos, son cosas que suceden como los accidentes. Eso es a lo que se refiere la palabra de Dios, que si alguno pecare, ¿verdad?, abogado tenemos para con el Padre. No podemos, hermano, después de haber conocido la verdad, seguir pecando deliberadamente. Amén. Entonces, la escritura que vamos a tomar como referencia ahora, hermanos, es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Su palabra dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Al Dios que servimos, hermanos, no servimos a cualquier Dios, servimos al Dios creador. Amén. Dice su palabra así, hermanos, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Padre bendito, estamos delante de tu presencia, Señor. En este momento me voy a disponer, Señor, a hablar de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que concedas a tu siervo, Señor, que predique la palabra con denuedo, Señor. Y mientras yo hago tu palabra, Señor, tú hagas milagros, Señor, sanaciones, que hagas maravillas, Padre, dentro de tu pueblo, Señor, que tu espíritu se mueva, Señor, que tus ángeles administren, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que mi palabra, Señor, que es tu palabra, Señor, no, Señor, regrese vacía, Padre, que lleve fruto al 100%, Señor. En el nombre precioso de Jesús yo te pido, Señor, que me dé sabiduría a cada uno de mis hermanos y inteligencia, Señor, que puedan entender la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú hables a través de mí, Señor. Te pido que tu Espíritu tome control de mi vida, Señor, de mi mente, de todo mi ser, Señor. Que seas tú, Señor, hablándole a tu pueblo. Padre, también te pido, Señor, que ates al hombre fuerte, Señor. Todo espíritu contrario, Señor, a tu voluntad sea atado y echado fuera de este lugar, que enmudezca, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido que rompas toda atadura, Señor, con el mundo, de cualquiera, Señor, que está bajo el sonido de mi voz, Padre. En el nombre precioso de Jesús te lo pidemos, Señor. Y gracias, Señor, porque tú contestas nuestras oraciones, Señor. Gracias porque nos escuchas, Padre. Es un privilegio grande que tenemos, Señor, que tenemos unión contigo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Amén y amén. Den gloria a Dios, hermano. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Dice su palabra, hermano, que el bautismo, hermano, es para nosotros tener una buena conciencia, ¿verdad?, delante del Señor. Cuando nosotros no nos bautizamos, nuestra conciencia nos acusa de pecados, hermanos. Hay veces que, como decía la hermana, ¿verdad?, que a ella le da pena, siente vergüenza, hermano. Eso sucede cuando nosotros pecamos contra el Señor. Nos da vergüenza clamar a Dios, nos da vergüenza orarle a Dios. Yo no sé cuántos a ustedes les pasó, pero cuando uno comete pecado contra Dios, uno no quiere ignorar. Uno busca la manera de hacer lo que Adán hizo, esconderse. Cuando Adán pecó, hermano, su instinto fue esconderse de la presencia del Señor. Cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, esos pecados, hermanos, son perdonados, ¿verdad? Pero no son perdonados para continuar en una vida pecaminosa, hermanos. Son perdonados para que usted viva una vida santa. Dice, el bautismo no quita el mal de la carne, hermano. El bautismo solo lava nuestras conciencias. Eso es lo que hace el bautismo, lava nuestras conciencias, el mal de nuestra carne. Pablo mismo lo dijo.
que el bien que Él quiere hacer no lo hace, sino el mal que no quiere hacerlo. Y eso es porque el mal mora en su carne, dijo Pablo, ¿verdad? Sucede con nosotros, hermano. Cuando nosotros nos bautizamos, solamente el bautismo lava nuestras conciencias de culpa por el pecado. Eso es lo que hace el bautismo para cada uno de nosotros. Una vez que lava nuestras conciencias, nosotros somos libres de presentarnos ante la presencia de Dios. Podemos libremente ir a la presencia del Señor, porque nuestros pecados han sido perdonados, hermanos. Por medio del bautismo somos liberados del mundo y de la culpa. Eso es lo que hace el trabajo del bautismo. Somos liberados, hermanos, de toda culpa y del mundo para poder servir a Dios. ¿Se me escuchó bien? Somos liberados del mundo para poder servir a Dios libremente. Eso es lo que hace el bautismo. Nos libera, hermano, nos saca de un lugar y nos pone en otro lugar, pero eso es para servir a Dios, no para pecar deliberadamente. Porque muchas personas, hermano, creen que el perdón de pecados, hermano, es para continuar pecando. Es como cuando trapea su casa y la barre. Hoy barre, hermano, y para la noche está un cochinero y otra vez hay que barrer y para el otro día está otro cochinero, y así. En la vida cristiana no es así, ¿verdad? Claro que va a haber guerra, va a haber lucha, va a haber batalla, pero el Señor, hermano, nos da la victoria. Su palabra dice, hermano, que Él nos va a dar la victoria. En Isaías 64:6, hermano, dice su palabra. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, antes de bautizarnos, hermanos, todas nuestras justicias buenas y las buenas obras, todo lo bueno, hermano, todo lo mejor de nosotros, era como trapo de inmundicia delante del Señor, antes de bautizarnos. Cuando nosotros nos bautizamos, hermano, el Señor ya no mira las cosas de esa manera. Todos los que han sido bautizados, hermanos, han abandonado el mundo. Sus obras son hechas nuevas en Cristo. Ya no somos las mismas criaturas. Ya, hermano, podemos ofrecer sacrificios al Señor y van a ser aceptos, por cuanto Él ya nos redimió de nuestro pecado. Amén. El bautismo, hermano, lava nuestros pecados. Después de ser bautizado, nuestros pecados han sido perdonados. Usted queda, hermano, 0 millas, 0 kilómetros. A usted, hermano, cuando se bautiza y sale de las aguas, a usted le ponen un vestido nuevo, un vestido blanco, ¿verdad? Yo sé que muchos ya lo saben, pero se van a bautizar algunos, ¿verdad? Para que lo sepan y para los que ya se bautizaron no lo olviden, hermanos. Que usted trae un vestido nuevo que no tiene mancha y no tiene arruga. No le ponga manchas, hermano, y tampoco lo arrugue el vestido. Amén. Segunda de Corintios, hermano, capítulo 2, versículo 10, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahora, hermano, nuestras obras son hechas en Jesús. Ya no vivimos conforme a los deseos de la carne, sino que nosotros anhelamos una vida espiritual, hermano, libres del pecado. Eso es lo que, esa es la manera que nosotros vivimos. Ya no militamos. Militar, hermano, significa como guerrear, pero no guerreamos, hermano. Nosotros ya no vivimos en la carne, ya no hacemos lo que la carne nos pide. Hermanos, en el mundo las personas pecan porque obedecen los deseos de la carne. Por ejemplo, yo le puedo hablar de un homosexual. Él tiene tendencia al mismo sexo, ¿verdad? Y él obedece lo que la carne le pide y por eso lleva a cabo su pecado. Pero nosotros, hermanos, no podemos vivir de esa manera, ¿verdad? Aunque el mal sigue estando en nuestra carne, nosotros no podemos ceder a los apetitos carnales. Nosotros, hermanos, peleamos, batallamos y le damos la contra a los apetitos. No los obedecemos, en otras palabras, porque usted ya no puede obedecer a lo que usted siente en su carne. Usted no puede obedecer sus emociones, usted no puede obedecer, hermano, sus sentimientos. Ahora usted tiene que obedecer a la palabra de Dios. En Efesios, hermano, capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Después de ser bautizados, hermanos, usted se ha convertido en un representante de la luz. Usted ya no representa las tinieblas. Ahora el Señor Jesús le ha vestido con vestiduras blancas. Usted debe de mantenerlas limpias, hermano. Eso es lo que significa el bautismo. Usted es un representante de Dios aquí en la tierra. Amén. El Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz, dice su palabra. En Gálatas capítulo 5, hermano, versículos 16 y 17, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. El bautismo, hermano, no quita el mal de la carne, pero el bautismo, hermano, una vez que usted es bautizado, combate el mal que hay en la carne. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. En el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen para que no hagas lo que quisieres.
hay una guerra, hermano. Esto se convierte en una lucha espiritual grande dentro de nuestra mente. ¿Entiende? Ahí es donde empieza a suceder algo diferente. Antes de que usted conozca de Cristo, usted puede pecar y no siente ningún remordimiento. Pero cuando usted empieza a conocer de Cristo, usted le habla de Cristo, ya hay algo dentro de usted que no le permite pecar, algo que le da orgullo de pecado, hermano. Y esto es que su espíritu, hermano, ha revivido, ha tomado vida. Eso es lo que sucede en las personas que empiezan a tener ese tipo de sentimiento, ¿verdad? De que algo no está bien. Es que yo sé que eso está mal lo que voy a hacer. Ya su conciencia le acusa, hermano, de que eso no está bien. Es como que le dice, no lo hagas. No lo hagas. Eso es porque su espíritu ha revivido dentro de usted, hermano. Mire, en Lucas capítulo 9, versículos 59 y 60, dice, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Las tinieblas, hermanos, son consideradas como muerte. Decía la hermana que las tinieblas tienen mucho que ofrecer, ¿sí? Porque en las tinieblas mora el diablo, en las tinieblas mora Satanás, y allí también morábamos nosotros. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ese le va a ofrecer al mundo, hermano, pero le va a robar su paz. Eso, hermano, no le va a permitir que usted conozca a Dios. Las tinieblas siempre se oponen a la luz. Nosotros no podemos vivir en las tinieblas, vivíamos en las tinieblas, pero cuando usted toma la decisión de bautizarse, usted es transferido al mundo de la luz. Usted ya no vive más en tinieblas. Ahora lo que le ofrezca las tinieblas usted no lo puede aceptar. Usted vive en la luz. Ahora usted va a ser un ejemplo para los que están en la oscuridad. En eso se convierte cada uno de aquellos que se bautizan. Todas las personas, hermanos, que viven en las tinieblas significa muerte, y Dios significa vida, luz. Dios significa la luz, ¿verdad? Donde están las tinieblas está la muerte. Por eso el Señor le decía a este hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque los muertos son los que viven en las tinieblas, y el Señor mora en la luz. Y donde no hay luz hay tinieblas, y donde hay tinieblas hay muerte. ¿Me está entendiendo? Y donde hay luz hay vida. Eso es lo que significa, hermano, lo que le está diciendo el Señor Jesús, que todos nosotros sin Dios estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Dios viene a nuestras vidas, hermano, llegó la luz a nuestras vidas. Ya no vivimos en tinieblas. Amén. Todas esas luchas, todas esas guerras que vamos a tener, hermano, es pecado. Es como que el pecado empieza a ser echado para afuera de la casa. Empieza a barrerse la casa, hermano. Y ese mal que vive en nosotros no se quiere ir. Deuteronomio capítulo 7, versículo 22. Miren lo que dice. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti, poco a poco. A veces, hermano, las personas quieren tener cambios así. Algunos los tienen, otros no. Pero la palabra de Dios promete, hermano, que el Señor echará todos esos males de delante de nosotros. Los va a sacar el Señor, pero Él dice que lo va a sacar poco a poco. Dice, no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Dios promete, hermano, que Él va a sacar todos esos males. Dios promete echar fuera todas esas naciones perversas de su vida. Él promete echar fuera el enojo, a la ira, la mentira, el adulterio, la fornicación, la borrachera, los pleitos, las contiendas, los chismes, las enfermedades, dolores, muerte, soledad, tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el mal, Él lo va a echar fuera de usted. Pero usted tiene que permanecer en el Señor, tiene que guerrear. Hermano, pase lo que pase, usted tiene que mantenerse en pie. Usted debe de confiar en el Señor. ¿Me están entendiendo? Cuando alguien toma la decisión, hermano, de bautizarse y se bautiza, ya tomó otra postura. Eso significa, hermano, que usted haya abandonado el mundo, le ha dado las espaldas a Satanás, hermano. Usted le ha dado la espalda al mundo y a Satanás. Ahora usted está en otra posición. Ahora usted se encuentra en Cristo. Usted ha sido trasladado al reino de la luz. Ya no puede vivir en las tinieblas. Usted ya no puede practicar el pecado que practicaba, si es que en realidad usted ha invocado el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que dice su palabra, hermano. Usted, hermano, ya no debe de regresar al mundo. No le debe dar la espalda a Dios. Debe de permanecer en el Señor, pase lo que pase, hermano, como lo que está sucediendo con la hermana, ¿verdad? Eso sucedió con mi vida. Eso sucedió en la vida mía y de mi esposa. Comenzamos a ir a la iglesia y los problemas se agravaron más. Comenzamos a ir a la iglesia, hermano, y había más pleitos que antes. Todo se tornó como si fueran más tinieblas todavía, más en la oscuridad. Había más problemas, más continuos. Había muchos problemas. Pero permanecimos, hermano, luchamos. Había veces que no íbamos a la iglesia, pero luego volvíamos otra vez a la iglesia con la necesidad de Dios en nuestras vidas. Hermano, los pensamientos malos nos van a invadir.
cosas que el diablo nos va a hacer la guerra de tal manera que usted abandone la postura, que usted abandone la decisión que usted ha tomado. Eso es lo que Satanás hace. Él no se va a quedar con las manos cruzadas. No crea, hermano, que una vez que usted le entrega la vida al Señor y toma una decisión, ya no le van a invadir esos pensamientos malvados. A usted le van a invadir pensamientos de darle la contraria al Señor, porque Satanás va a venir y va a hablar a sus oídos y le va a decir: rebélate contra el Señor. Eso fue lo que hizo en el mundo espiritual con todos los ángeles, y una tercera parte de los ángeles fue engañada, se rebelaron contra el Señor. ¿Usted cree que no lo va a hacer con nosotros? Si es el padre de la mentira, el padre de la rebelión, Él no se va a quedar con los brazos cruzados, hermanos. Satanás trabaja muy duro y va a trabajar muy duro con usted y con todo el que le permita trabajar. Él va a crear circunstancias, le va a crear sueños, le va a traer pesadillas, hermano, le va a traer los problemas, quizá le va a traer hasta miseria, enfermedad, le va a traer tantas cosas para que luego le va a decir: ¿dónde está tu Dios? Pues no que tienes un Dios que todo lo puede, no que el Señor es tu Salvador, no que Él es tu sustentador, y usted va a llegar a pensar que quizá Dios no existe, hermano. Pero eso solamente son pruebas por las cuales yo pasé, y yo no dudo que usted, si busca al Señor con todo su corazón, vaya a pasar por ellas, va a pasar por ellas, va a pasar por todo ese tipo de cosas, hermano. Pero le tengo una buena noticia: si su llamado viene del Señor, usted va a permanecer. Si realmente el Señor lo ha llamado y usted ama al Señor, anhela al Señor, hermano, su salvación va a permanecer. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted le cree al Señor y permanece y lucha, va a llegar el momento que el Espíritu de Dios va a llegar sobre usted, hermano. Y una vez que el Espíritu llegue sobre usted, ya no le va a costar tanto trabajo servir al Señor. Lo que tienen que hacer ustedes es servirle a Dios y buscarlo, aferrarse con todo su corazón, hermano. Pase lo que pase, ustedes su mirada no la quite del Señor, porque van a venir circunstancias malas, van a llegar. Pero usted, hermano, no escuche esas voces, usted escuche la voz del Señor. Si el Espíritu de Dios ha venido a su vida, hermano, una vez que usted haya pasado por un poco de pruebas, Él va a venir, Dios lo promete. Y cuando Él llegue, hermano, usted va a recibir un poder que usted no lo va a creer, hermano. Un poder, hermano, que no importa las circunstancias por las que usted pase, su fe, hermano, va a estar bien arraigada y bien cimentada, hermano. Satanás lo va a atacar, hermano. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 19. Y ponga atención, hermano, porque es bien importante que tenga conocimiento de la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 13, versículo 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, dice la palabra de Dios. Si usted no entiende la palabra de Dios, Satanás va a venir y lo poco que usted escuchó se lo va a quitar. Usted se va a quedar absolutamente sin nada de la palabra de Dios. Usted va a volver otra vez a donde comenzó. Va a volver a ser un incrédulo, no va a creer y va a creer que todo es una mentira, porque Satanás va a robar lo que no entró en su corazón, porque no tuvo raíces suficientes, hermano. Esto va a sucederle, porque me sucedió a mí. Nosotros nos bautizamos, yo y mi esposa nos bautizamos el 6 de junio, si no me equivoco, del año 2019. En ese mismo año, hermano, un mes y medio después, hubo muchos problemas con el pastor que me bautizó. Tuvimos que salir de la iglesia donde asistíamos por los problemas. Yo estaba recién bautizado, hermano, tenía un mes y 2 semanas que me había bautizado, o 3 semanas al mucho. El 29 de agosto del 2019 fue la última vez que asistimos a la iglesia, porque había problemas graves con el pastor. Duramos todo septiembre, todo octubre. En noviembre enferma mi papá y en enero muere mi papá. Yo me acababa de bautizar, era un niño en el camino. La única diferencia que había conmigo es que cuando yo le pedí perdón al Señor, le pedí perdón con todo mi corazón y me aferré a Dios con todo mi corazón. Yo recuerdo que yo hacía viajes a Texas, 2 o 3 viajes que hice por unos materiales. Todo el camino yo escuchaba alabanzas, todo el camino de ida y de venida, y iba, no le he hecho mentira, a las 14 horas yo me iba llorando para Texas, y a las 14 horas yo venía llorando de regreso, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de mi alma. Y eso era cada vez, y no nomás cuando iba a Texas, cada que yo viajaba, porque viajaba mucho buscando trabajo, siempre me la pasaba invocando el nombre del Señor Jesús, diciéndole que tuviera misericordia de mi vida. Pasaban problemas, y yo le decía al Señor: si tú no intervienes en mi vida de una manera extraordinaria,
mi alma se va a perder. Señor, obra en mi vida, transforma mi vida, le decía el Señor. Ningún pastor me guió. Lo que me guiaba era la necesidad de Dios que tenía en mi vida, el vacío, la ausencia de Dios en mi vida. Eso es lo que me guiaba a decirle al Señor: yo necesito estar en paz contigo, yo necesito tu presencia conmigo, yo no soy nada sin ti. Mi padre muere en enero del 2020. Comenzamos a ir a otra iglesia. Ese mismo año, hermanos, al mes de septiembre ya había problemas con el otro pastor. Y duramos todo ese año con problemas, hermano, hasta el otro año otra vez, el 2022. Y en el 2022 tomamos la decisión también de salirnos de ahí. Los problemas nunca se acabaron. Domingo tras domingo tras domingo había problemas y problemas y problemas. Hermano, yo no sentía que había hecho nada, ni sentía que estaba haciendo nada malo. Pero Satanás quería derrumbarme, Satanás quería destruir mi vida. Pero yo estaba aferrado al Señor. Aunque estos hermanos, estos hombres como pastores, como hombres de Dios, deberían haber ayudado a mi crecimiento espiritual, eran usados por Satanás. Los pastores, hermanos, eran usados por Satanás para hacer tropezadero para mi vida. En el año 2019, noviembre del 2019, otro pastor, ¿verdad?, en México, fue el que bautizó a mi padre. Cuando mi padre lo bautizó en agosto, hermanos, cuando mi padre cae enfermo en el hospital en noviembre, yo le hablé para que fuera a orar por mi papá, porque él tuvo un problema con otro pastor en la casa de mi papá y ya no volvió a la casa de mi papá. Pero todo sucedió, hermano, uno tras otro, como golpes de Satanás para que yo me desanimara a seguir el camino de Dios. Y por un momento sí venían a mis pensamientos: no, esto no está bien, estos hombres son pastores de Dios, son los que enseñan la palabra de Dios, y mira cómo se están comportando. O sea, Satanás trató de aplastar mi vida desde un principio, hermano. Me dio la batalla. No me he dejado todavía, me he aferrado al Señor. Estoy aquí porque al Señor le ha placido, ¿verdad? Porque Él me ha guardado, hermano. Usted también tiene que luchar con todas sus fuerzas y tiene que tener paciencia. Pase lo que pase en su vida, usted tiene que aferrarse al Señor. Si usted se aferra con todo su corazón al Señor, yo no dudo, hermano, que usted se salve. Yo no dudo que el Señor no lo vaya a perdonar. Debemos de aferrarnos al Señor con todo nuestro corazón. Salimos de la otra iglesia, llegamos aquí. Los problemas, hermanos, no pararon. Siguieron habiendo problemas aquí. Sucedieron problemas con hermanos que ya se fueron. Vino otro pastor, se fue. Vino un obispo y se fue. Y hasta ahorita, hermano, no paran los problemas. Y no van a parar los problemas. Pero usted tiene que tener su fe bien agarrada del Señor. Porque si usted no se agarra del Señor, hermano, el mundo es como una corriente de agua fuerte, hermano, que se lo va a llevar. Lo va a arrastrar al precipicio, lo va a llevar a la perdición eterna. Muchos cristianos vienen, hermano, comienzan a caminar con el Señor, pero cuando viene la prueba, hermano, se van. Cuando viene la prueba, hermano, sienten que no se puede más y se van. Sienten que no los comprenden, y sí se siente así porque yo lo sentí, pero yo me aferré del Señor. Y eso es lo que cualquiera de ustedes que se va a bautizar debe estar consciente, que se debe aferrar al Señor con todo su corazón, hermano. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata todo lo que fue sembrado en su corazón. Por medio de las circunstancias, de los problemas que usted va a tener, va a querer arrebatar lo que usted tiene. Porque uno piensa que las cosas le suceden por algo malo o porque Dios no está con nosotros, pero no es así. El Señor dice que Él estará con nosotros en la aflicción. El Señor dice que cuando pasemos por el fuego no va a arder en nuestros vestidos. El Señor dice que cuando pasemos por el agua no nos vamos a ahogar. No dice que no va a pasar por el fuego, no dice que no va a tener aflicción. Todo lo contrario, va a ser pasado por el fuego, va a ser pasado por el agua y va a ser afligido, hermano. Téngalo por seguro, porque eso, hermano, lo va a hacer más fuerte a usted. Hay un dicho que dice que lo que no lo mata lo hace más fuerte, y eso es verdad. Cuando usted pasa una y otra vez por el fuego y otra vez y es refinado, cuando usted sigue pasando por ahí, usted ya ni siquiera siente, se impone a ese tipo de vida. Ya sabe, hermano, para lo que fue llamado. ¿Me está entendiendo? Esa fue mi vida, hermano, y esa es mi vida. He sido atacado como usted no tiene idea. Soy odiado, soy una persona que no me quieren muchas personas. Yo no me siento que soy una mala persona como cualquier persona del mundo, ¿verdad? Pregúntele que si es malo y si no, pues yo no soy malo. Nadie es malo en su propia opinión, ¿verdad? Pero ante la presencia de Dios todos somos malos, hermanos. Estamos destituidos de la gloria de Dios, todos, ¿verdad? Él es el único que nos santifica, es el único que nos glorifica, hermano. Él es el único que nos puede ayudar. Entonces, los que se van a bautizar deben de tener conciencia y estar conscientes de que su vida, hermano, no va a ser
todo bonito, todo parejito, así lisito como un espejo, hermano, va a haber problemas. Va a haber problemas, pero usted, si ya tomó la decisión de darle la espalda al mundo, ahora usted, hermano, tiene que agarrarse del Señor, agarrarse fuertemente, porque van a venir corrientes, hermano, que se lo van a querer llevar. No se deje llevar por la corriente, aférrese al Señor. Amén. Amén. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4, hermano, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Todo lo que nace de Dios vence al mundo, hermano. Y si usted ha nacido de Dios, usted va a vencer al mundo. Usted, hermano, no va a regresar al mundo, porque usted es nacido de Dios. Si usted es nacido de Dios, usted será más que vencedor, porque está escrito en Romanos capítulo 8 versículo 37 al 39: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna otra cosa creada abarca, hermano, al mundo y lo que en él hay, como el trabajo, el placer, el dinero, las mujeres, los hombres, el materialismo, la lógica, las filosofías, el orgullo, la desobediencia, la rebelión y todas esas cosas, hermano, abarca las cosas creadas. No nos van a separar del amor de Cristo, es lo que dice la palabra de Dios. Pero del amor de Cristo no nos van a separar. Pero ¿qué tal del amor de usted a Cristo? Ese es el único que lo puede separar a usted de Cristo, usted mismo. Nadie más lo puede separar. El diablo no hay nada que él pueda hacer para separar a usted de Dios. Pero usted sí puede hacer muchas cosas para separarse de Dios. Acuérdese de Balaam, hermano, cuando le tendió la trampa a los israelitas, que aconsejó a Balac para que mandara de sus mujeres, de los hijos de Moab, de los hijos de la ascendencia de Lot, para que se acostaran con los israelitas, porque era la única manera que Dios podía maldecir a ese pueblo. Era la única manera, por medio de la desobediencia al Señor. Por medio de ellos cometieron fornicación y adulterio con las moabitas. Y vino una gran mortandad, dice la palabra de Dios, que murieron casi 24,000 personas en ese mismo día, a causa de la desobediencia. Eso es lo que trae el pecado, hermano: muerte y destrucción. Ahora yo le voy a contar una historia, hermano, que está en la Biblia. Se la voy a leer. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 47. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en esa casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo entre sí, para sí, en su mente lo dijo solamente: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cuántos pecados le ha perdonado el Señor a usted? Si usted cree, hermano, que le ha perdonado poquitos pecados, déjeme le digo que un solo pecado lo va a llevar al infierno, al igual que 1,000,000 de pecados. No más que la mentalidad del hombre lo engaña. El hombre piensa que porque no ha hecho cosas tan malas, no tiene mucho de qué pedir perdón. Pero déjeme le digo que una mentira y 50,000 asesinatos, ambas personas van al infierno.
por la desobediencia, hermano. No ocupa hacer gran cosa, pero ambas cosas lo llevan al infierno. Ahora le pregunto, ¿cuántos pecados les son perdonados a ustedes? ¿Pocos o muchos? A mí, hermano, me han perdonado muchos pecados muy grandes. Y eso me llevó, hermanos, a pedirle perdón al Señor. Por esa razón estoy aquí, porque yo me sentí miserable después de que pequé contra el Señor. Yo no me sentí en paz después de que pequé contra el Señor. Me sentí tan mal, hermano, tan miserable, que déjenme le digo que no me siento digno de estar aquí predicando la palabra del Señor, hablando de ese precioso nombre del Señor con unos labios impuros, hermano. No me siento digno. Muchas personas, hermano, dicen que yo no debería estar aquí, y tienen razón, hermano. Mis labios son tan impuros como para yo mencionar siquiera el nombre del Señor Jesús. Pero el Señor en su gran misericordia, hermanos, ha lavado mis pecados. Él, hermano, me ha limpiado, me ha purificado. Por eso estoy aquí. Dice la palabra de Dios que el hombre no recibe nada si no le fuera sido dado del cielo. Entonces, yo no soy digno de estar aquí, pero al Señor le ha placido tenerme aquí. Y aquí voy a estar mientras el Señor le plazca. Así, hermano, usted, yo no sé cuántos pecados le ha perdonado al Señor, pero yo creo que un pecado que le haya perdonado, hermano, es mucho. Un solo pecado que le ha perdonado, usted le ha dado la vida eterna al Señor, hermano, eso que ha tenido mucha misericordia para con el Señor. Que solamente por la pura desobediencia de Adán, ya somos pecadores todos. Entonces, yo creo, hermano, que el Señor ha sido muy misericordioso con nosotros. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 28, dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por la gracia de Dios, hermano, usted y yo hemos sido redimidos, santificados y justificados. No es por algo bueno que nosotros hayamos hecho, es por la misericordia del Señor. Nadie se puede jactar diciendo: es que yo hice esta cosa, por eso el Señor tuvo compasión de mí. No hemos hecho absolutamente nada, hermano, porque todas nuestras obras son como trapo de inmundicia delante del Señor. No hay nada que le podamos nosotros ofrecer al Señor de nuestra propia cuenta. Todo lo que podemos ofrecer, hermano, a Dios es todo lo que está en Cristo, porque Dios solamente encuentra satisfacción en Cristo. Mientras usted esté en Cristo, Él va a encontrar satisfacción en usted. Si usted está fuera de Cristo, hermano, el Señor no va a encontrar satisfacción en usted. Por eso debemos de permanecer en Cristo siempre. En Hechos capítulo 3, hermano, versículo 47, dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Puede mirar para qué nos llama el Señor? Nos ha puesto, hermano, para luz de los gentiles, a fin de que seamos para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, dice el versículo 48, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Le pregunto, ¿usted está ordenado para vida eterna? Porque cuando un hombre de Dios predica la palabra de Dios, hermano, y usted escucha, automáticamente usted va a creer, porque el Señor dice que el que es de Dios le escucha, pero el que no es de Dios no le escucha. Dice el Señor: mis ovejas conocen mi voz, y yo conozco mis ovejas, y ellas me siguen. Dice: yo no soy pastor, les doy vida eterna. Entonces, si usted oye la voz del Señor, porque así, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Esto suena a descanso o suena a trabajo? Si usted va al último de la tierra, ¿cree que puede hacerlo desde su casa, sentado? ¿Verdad que no? Suena a trabajo, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermano? ¿Para estar sentado? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas de su luz admirable. Anunciar las virtudes de aquel simboliza trabajo, no descanso. Lo que estoy haciendo yo aquí es trabajo, no es descanso. Para eso me salvó el Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora puede entender para qué el Señor lo salva a usted. Juan capítulo 5, versículos 17 y 18 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Versículo 18: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Si usted
es portador del Espíritu de Dios, hermano, usted será un hombre trabajador, una mujer trabajador como su Padre. Si el Espíritu mora en usted, hermano, el Espíritu no lo va a dejar descansar, lo va a hacer que se mueva. Si usted es un hijo del Señor, el Señor trabaja todos los días, aún en el día de reposo trabaja el Señor. Lo dice su palabra, hermano. Mucha gente dice que debemos de descansar el día de reposo, pero si Él mismo trabajaba en el día de reposo, y si Él mora en nosotros, ¿cómo vamos a descansar en el día de reposo? Mira cómo somos salvos por gracia, pero la gracia no significa descanso. ¿Pueden entender eso? Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La salvación, hermano, se anuncia por medio de la iglesia. La iglesia es la que anuncia la salvación. Si nosotros, hermano, creemos que por gracia somos salvos, que no estamos mal al creerlo, pero la gracia no simboliza, hermano, estar comiendo palomitas, coca, viendo Netflix. Eso no simboliza la gracia. La gracia significa que usted recibió algo sin merecerlo, pero eso no quiere decir que usted se va a quedar sentado sin hacer nada. Usted ha sido llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas de luz, no a quedarse sentado, que muchos piensan que las salvación es por gracia y no tenemos que hacer nada, pero confunden las responsabilidades que nos han entregado en nuestras manos por la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Dios nos ha entregado la salvación en nuestras manos, hermano, para que nosotros la anunciemos a los necesitados, pero nosotros no hacemos nada. Entonces, ¿cómo va a haber salvación? Vamos a esperar a que baje el Señor del cielo con sus ángeles a predicar el Evangelio. Eso no va a suceder. Él obra en nuestras vidas. Por eso dejó su iglesia aquí en la tierra, porque Él trabaja por medio de la iglesia. Él se mueve por medio de la iglesia, por medio de las iglesias. La salvación se encuentra en las iglesias. ¿Dónde usted puede encontrar salvación si no es en la iglesia? ¿Cómo un alma se va a salvar? Se van a bautizar, yo creo que 2 almas esta vez. Yo espero que estas almas que se van a bautizar permanezcan, ¿verdad? Porque el año pasado bautizamos 6, 3 ya no están aquí, solo han quedado 3. Gracias a Dios vinimos hasta la mitad, pero ahora vienen solamente 2 este año. Lo que yo estoy enseñándoles, hermano, es que el Señor nos ha llamado a santidad, a obediencia, a trabajar en su obra, no a descansar. Tenemos que vivir una vida conforme a la palabra del Señor, no una vida conforme a lo que nosotros creemos que debe de ser. Debemos de vivir conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestra mente. ¿Me están entendiendo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Después del bautismo, hermano, usted se convierte en pueblo de Dios. Ahora usted debe vivir como vive el pueblo de Dios una vez que se bautiza. Si en verdad recibe el Espíritu de Dios. Si no tiene el Espíritu de Dios, hermano, usted no va a poder vivir una vida digna. Pero si no lo tiene, pídaselo al Señor. El Señor dice que cualquiera que le pida el Espíritu se lo va a dar. Pero si usted no se lo pide es porque usted no lo anhela. Tenemos que anhelar el Espíritu del Señor. Hasta el día de hoy, hermano, yo no sé eso, decir: Señor, pon tu Espíritu en mí. Señor, bautízame con tu Espíritu, bautízame con fuego. Tengo necesidad de ti, yo quiero que tú mores en mí. Hasta el día de hoy, hermano, busco al Señor. Hasta el día de hoy yo me siento pobre de espíritu. Y la palabra dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados, hermanos, porque el Señor ama a las personas pobres de espíritu. Los que creen que ya tienen todo lo espiritual, hermano, ya no buscan al Señor. Están llenos, están completos. Pero nosotros no somos de los que estamos completos. Nosotros somos de los que tenemos mucha necesidad de Dios. Anhelamos la presencia de Dios. Yo anhelo la presencia de Dios y yo sé que usted también la anhela. Romanos 8:9 dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso es necesario que pida el Espíritu de Dios. Es necesario que anhele el Espíritu de Dios. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Porque hay muchos hermanos que dicen: no, pues yo soy cristiano, soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera, el Señor me libertad. Y hacen cosas malas, hermano. Hacen cosas que a Dios no le agradan. No viven como siervos de Dios. Todos los que hemos sido bautizados, hermano, estamos con Cristo. Con Cristo hemos muerto y con Él hemos resucitado. Y estamos sentados en lugares celestiales. Ya no podemos vivir conforme a nosotros nos agrada. Tenemos que vivir conforme a la voluntad del Señor. Primera de Tesalonicenses, hermano, 4, versículo 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y el versículo dice:
Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Pueden entender eso? No podemos vivir en la inmundicia, hermano. Tenemos que vivir en la santificación. Debemos de santificarnos cada día más. Debemos de apartarnos de todo tipo de pecado que al Señor no le agrada. En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Puede ver eso. En otro tiempo, hermano, nosotros vivíamos haciendo lo que la carne nos pedía, haciendo la voluntad de la carne, dice, y de los pensamientos. Pero eso, hermano, nos hace ser naturalmente hijos de la ira, lo mismo que todo el mundo. Toda persona, hermano, que no está bautizada, eso es lo que la palabra dice, está bajo la ira de Dios. Toda persona que ha sido bautizada, hermano, ha sido trasladada al reino del Señor, al reino de la luz. Ahora, toda persona que muere sin ser bautizado conforme a la palabra de Dios, hermano, no tiene esperanza. A veces muchos dicen: es que estoy pensando para bautizarme porque no estoy seguro si me voy a bautizar. ¿Sabe qué está diciendo? No estoy seguro si quiero ser salvo, no estoy seguro si quiero ir al cielo, porque no tiene que estar seguro de ir al infierno. Eso tenga por seguro que va para allá, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Mucha gente dice: pero es que no soy tan malo como para... No necesita ser malo. Usted puede ser muy buena gente, muy buena persona. Usted puede, hermano, repartir sus riquezas a todos los pobres, repartir, sacarse sus ojos y darle a los ciegos, quitarse los riñones y los pulmones y repartirlos. Eso no lo va a salvar. No hay ninguna cosa que usted pueda hacer para salvar su alma. Lo único que lo puede salvar a usted es la gracia del Señor, la gracia del Señor Jesús. Somos salvos por su gracia, por medio de la cruz, por medio de su derramamiento de sangre. Eso es lo único que lo va a salvar a usted. Entonces, mientras usted no tome una decisión, hermano, de abandonar el mundo y entrar en Cristo, el día que usted parta de aquí, hermano, como cualquier persona que muere en el mundo, ¿verdad? Yo tengo familia que murió sin ser bautizada. Y a veces pienso, digo, ojalá Dios haga tenido misericordia de ellos, pero Dios es un Dios bien misericordioso. Yo le garantizo que nadie partió de este mundo sin que haya oído la palabra de Dios. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que cuando yo voy y hablo una alma de Dios, hermano, me dicen: es que yo no tengo tiempo. Dios tiene misericordia porque Dios va y toca la puerta. Más que nosotros no sabemos que vamos a morir mañana, pero el Señor llega. ¿Cuántas personas usted, hermano, despreció antes de venir a Cristo, que le llevaron un folleto para que se salvaran? ¿Cuántas personas fueron a tocar su puerta a su casa, se las encontró en la tienda, hermano, dándole un folleto? Estaban dándole un boleto a la eternidad y usted la despreció. Eso es lo que pasa con la gente. No es que Dios no tenga misericordia. Yo me recuerdo, hermano, cuando a mí me empezaron a hablar de Dios, miren, me hablaban en el trabajo. Salía del trabajo y me los encontraba en el parqueadero. Me iba a la tienda y estaban en la Walmart, en la entrada. Me metía dentro de la Walmart y allá, mientras yo estaba comprando, ahí se me arrimaban y me hablaban de Dios. Todo pasaba en el mismo día y pasó en el mismo tiempo, como en una racha de 3 meses. Yo a esa gente la miraba hasta en la sopa. Llegaba a la casa y me tocaba la puerta. Yo recuerdo que llegué al trabajo un día y un señor me habla de Cristo y yo le digo: ¿cómo fastidian ustedes? Le dije: ¿qué tienen contra mí? Me dice: ¿por qué? Le dije: ustedes donde quiera los encuentro. A usted aquí, la señora que me veo, en la casa me tocan la puerta, en la Walmart, y donde quiera los encuentro. Me dice: es que Dios te está buscando. No somos nosotros, es Dios que quiere tener misericordia de tu vida. Y me puso a pensar. Y no paró. Continuó, hermano, hasta que comencé en la iglesia. Entonces pararon de hablarme de Dios. Pero cuando alguien viene y le habla de Dios, hermano, es Dios hablándole a usted. Quiere reconciliarlo con Él. El Señor, hermano, quiere que usted se reconcilie con Él. Usted no sabe cuándo va a morir. Quizá usted va a morir ya, pero si se reconcilia con el Señor le perdona sus pecados y le da más vida todavía. Porque el Señor dice que no se complace en que el impío muera, sino que viva. Y el que vive santamente, hermano, si peca, Él no se complace con que viva, sino que muera, dice su palabra. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios tiene misericordia con todos. Yo recuerdo que mi papá le pregunté: papá, ¿y mi abuelito? Él conoció de Dios porque él murió de 45 años y murió borracho, de cruda murió él. Dijo: mi papá sí lea la Biblia, dice.
Mi papá hablaba de Dios. Y dije, entonces, ¿cómo murió borracho? No lo sé. Él conocía de Dios. A veces, hermanos, en las iglesias predican de todo menos de Dios, de todo menos de la santidad, prosperidad, de salud, de todo lo positivo, hermano, para que las almas no se vayan. Quieren, oh, vas a ser bendecido, compra boleto de lotería, te vas a sacar la lotería, Dios te va a dar la casa de tus sueños, Dios te va a dar tu carro, mira, haz un pacto, aquí traes $100, traes $1000 y Dios te va a bendecir este año. Hermano, son mentiras del diablo. Son vividores, hermano. Las personas que lo pueden pactar con Dios, Dios no pacta con dinero, hermano, Dios pacta con su sangre de Él. Dios no pide su dinero de usted para que usted pacte con Él. Él lo que pide es su corazón, hermano. Y lo que usa Él de pacto, hermano, es su sangre de Él. Usted no tiene que traer dinero. Todos esos predicadores, hermanos, que le dicen a usted que pacte con el Señor por 100, 500, 1000, $5000, son vividores. No acostumbro a decir la palabra hijos del diablo, hermano, pero son personas ignorantes que tienen conocimiento del Señor, pero aman más las riquezas, aman más el dinero que al Señor. Si usted conoce a alguien, hermano, tiene que salir de esa iglesia. No hay salvación en ese lugar. No hay salvación en ese lugar. Una iglesia debe de predicar de la santidad del Señor. Cómo ser humilde, hermano. Cómo debemos de conducirnos en nuestra vida. Somos peregrinos aquí. Un día vamos a partir de aquí a la presencia del Señor. ¿Y cómo va a llegar usted? ¿Va a llegar con las manos vacías? Versículo 4, Efesios 2, capítulo 2, versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Allí es donde debemos estar nosotros, viviendo una vida santa. Usted ya no vive aquí, usted ya murió al mundo, usted ya no vive para el mundo. Ahora usted está sentado con Cristo. Aquí tenemos el cuerpo, pero nuestro espíritu y nuestra alma ya está allá viviendo con Él. ¿Qué es lo que hacen los 24 ancianos delante del Señor? Es decir, que las 24 horas están diciendo santo, 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 porque están en la presencia del Señor. ¿Dónde está usted? Y se nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted ya está allá también. Usted también debe de vivir como si estuviera allá. Hermano, la vida es bien rápida. Ayer platicaba yo con mi suegro, ¿verdad? Se murió un tío de él, la persona amada, que él apreciaba bastante. Toda la aprecia, ¿verdad? Pero ya no está. Pero creo que murió alrededor de 80 y algo de años. Es como si fuera sido ayer. La vida pasa demasiado rápida, hermano. Nosotros estamos tan despistados, ocupados de nuestros quehaceres y nos olvidamos de lo que es eterno, descuidamos lo eterno. Esto se va a quedar aquí. Esto es temporal. Cuando usted va a la tienda y compra trastes desechables, hermano, son temporales. Solo sirven para usar una vez. Los usa una vez y los tira a la basura porque ya no sirven más. Así es nuestra vida, hermano, como trastes desechables. Se usa una sola vez aquí en la tierra y después ya no sirve. Busque lo espiritual, hermano, no busque lo terrenal. Lo terrenal se va a acabar, hermano. Romanos capítulo 1, versículo 5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Están entendiendo eso? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia. Para eso somos llamados, para vivir en obediencia al Señor, no en rebelión, no en pleitos, no en iras, no en contiendas, sino para vivir en paz, hermano, en obediencia a la fe. La fe es la obediencia. La fe es el Señor Jesús también. Él es la fe. Dice: en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están nosotros llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Para eso es la salvación, para eso es el bautismo. Eso nos traslada al reino de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Somos llamados a ser santos, hermano. No somos llamados a ser desobedientes. Somos llamados a ser santos, a vivir en santidad, en santificación, en comunión uno con los otros. La palabra de Dios dice que los que robaban no roben más, que trabajen con sus manos para que tengan que compartir con los necesitados. ¿Hacemos eso? Eso es para lo que somos llamados. Hacemos eso. Y aquí nada traemos al mundo y nada nos vamos a llevar. El Señor tiene
unos mandamientos específicos, hermano. Tiene ordenanzas específicas para nosotros. Nosotros ya no tenemos que matar bueyes, ya no tenemos que matar ovejas, ya no tenemos que matar cabritos, ni palomas, ni carneros, ni vacas, ni becerros. Pero a nosotros se nos manda a hacer otras cosas. Los de aquel tiempo se les mandaba a hacer todo eso, a ofrecer sacrificio. Nosotros, hermanos, tenemos que ofrecer un tipo de sacrificio diferente, pero es parte de lo mismo. Se requiere energía de cada uno de nosotros para poder ofrecer sacrificios al Señor. ¿Cómo vamos a vivir, hermano? Con este versículo voy a terminar, hermano. ¿Se pueden preparar los músicos, por favor? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Debemos de abstenernos, hermano, de todo tipo de deseo carnal. Muchas personas, ¿verdad?, que viven en el pecado, específicamente personas que practican el lesbianismo o el homosexualismo, ellos dicen que ellos sienten que son mujeres, sienten, los hombres sienten que son mujeres y sienten el deseo por el mismo sexo, ¿verdad? Eso es lo que siente su carne. Quizá la debilidad de otra persona puede ser de un hombre, ¿verdad? Siente atracción por una mujer, pero por eso quiere decir, hermano, que ya vas a hacer lo que tu carne te pide. Porque yo pienso que la gente que vive en la carne, hermano, aún estando casados, teniendo su propia pareja, sienten atracción por el sexo opuesto. Entonces, ¿te vas a dejar llevar por lo que sientes? Cualquier persona que se deje llevar por lo que siente, hermano, va a la destrucción. No podemos darle rienda suelta, hermano, a nuestros deseos carnales. Muchas personas sienten el deseo de tomar, de embriagarse, pero la palabra de Dios nos dice que no, dice que nos abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque todo lo que comete el cuerpo, hermano, todo el pecado que comete el cuerpo daña el alma. Cada que usted comete adulterio, cada que una persona comete adulterio o fornicación, se fracciona su alma, se quiebra, hermano, se vuelve pedacitos. Esas personas no tienen paz. Surgen ataduras hacia las personas que tienen relaciones. Cada que usted, hermano, peca contra el Señor, se aleja cada día más del Señor. Por eso el pecado, hermano, nos aleja del Señor. El Señor nos manda a llamar a santidad, a estar cerca del Señor. Versículo 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Somos llamados, hermanos, a hacer buenas obras. Somos llamados a vivir en santidad, a vivir de una manera, hermano, que al Señor le agrade. Y si le agrada al Señor, las personas necesitadas que están pasando por cosas difíciles, hermanos, nos van a mirar a nosotros. ¿Por qué, hermano? Si usted sirve al Señor con alegría, porque al Señor se le debe de servir con alegría. Usted, hermano, debe de servirle con regocijo, hermano, contento. Esta mañana me tocó venir temprano a hacer el aseo aquí. Hermano, yo venía bien contento, porque lo hago para el Señor. No lo hago, hermano, para quedar bien con el hombre, lo hago para quedar bien con el Señor. Y si me toca hacer más que hacer, yo lo voy a hacer porque yo sirvo al Señor. Mi vida se la he entregado al Señor. Ya no vivo para mí, ahora vivo para Él. Y todo lo que yo haga, hermano, yo lo voy a hacer con todo mi corazón hacia el Señor. Todo lo que usted haga, hermano, hágalo para agradar al Señor. No lo haga para agradar al hombre, no lo haga para agradarme a mí, no lo haga para agradar a su esposa, a su hijo, hermano, a su padre. Hágalo para agradar al Señor. Cuando usted ore, hermano, ore pensando en el Señor. Cuando usted ayude, hermano, ore pensando en el Señor. Es para el Señor, es para el Señor. Todo lo que usted haga, hermano, debe de ser para el Señor. Cuando la hermana canta, cuando ella canta para el Señor, hermano, yo no sé qué pasa, pero sí, la presencia de Dios se puede sentir más fuerte que si lo hace para el hombre. Cuando usted viene para adorar al Señor Jesús, hermano, y usted adora aquí al Señor Jesús, la presencia del Señor se puede sentir más fuerte todavía. Cuando usted viene, hermano, a regañadientes, le llamamos, ¿verdad? Hermano, se genera un ambiente malo, porque el Señor no recibe esas cosas. Pero si el Señor mira en su corazón, que usted lo hace con todo su corazón para Él, hermano, el Señor se regocija, porque usted lo hace para Él, lo hace con gusto, no le pesa. ¿A usted le han hecho una vez algún favor, hermano, que se lo hace de mala manera? A mí me lo han hecho de mala manera, me siento feo, no deseo molestar a las personas. Yo digo, no me gustaría, no me hubiera gustado, pero lo necesito. Imagínense lo que siente el Señor cuando usted, hermano, le agradece al Señor o hace algo para el Señor de una manera a regañadientes, va renegando por lo que hace.
Cuando usted ayuda a un hermano, hermano, hágalo como si fuera para el Señor. Cualquier obra que usted haga, hermano, hágala como si la hiciera para el Señor. Hágala contento, gozoso. Cante, hermano, dance, como danzaba David. Gócese. También cuando sea afligido por causa del nombre del Señor, gócese. Cuando venga tormento, hermano, usted gócese en el Señor. Todo esto, hermano, lo deben de saber los que se van a bautizar. Y los que ya están bautizados, hermano, no se les olvide que nosotros vivimos para el Señor y que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre ni para la gloria mía. Póngase de sus pies, hermano, vamos a orar al Señor. Versículo 3 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Debemos de tener humildad como el Señor, hermano. Debemos ser humildes delante de la presencia del Señor. Debemos de ser sumisos unos a los otros, hermano. Debemos de someternos todos unos a los otros, sin soberbia, sin orgullo, sin murmuraciones, hermano, sin mentiras, sin calumnias, sin chantajes, sin intimidación. Debemos de servir al Señor con todo nuestro corazón. Amén.